Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1, verso 15. Vamos a terminar este capítulo 1 que nos ha tomado unas cuantas semanas verlo, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí. El pastor Alex Awad ha estado compartiendo con nosotros toda esta primera parte del libro de Efesios, y el día de hoy vamos a terminar este primer capítulo y me ha tocado, no sé, he estado, bueno, mientras estaba estudiando este pasaje y meditándolo, la primera parte de este capítulo es gloriosa, ¿no? Ya Alex nos explicó que es una sola oración y presenta las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. Pero después de estudiar este pasaje creo que me tocó la mejor parte. Y dices, órale, ¿no? ¿Y lo anterior qué onda? Bueno, pues vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable y nos instruya durante esta noche. ¿Estás listo? ¿Ahí estás en tu Biblia? ¿Sí? Efesios capítulo 1, verso 15 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Oramos? Señor, queremos poner este tiempo de enseñanza en tus manos y rogarte que seas tú el que nos instruya, seas tú el que nos hable, seas tú el que nos transforme. Queremos, Señor, seguir meditando en lo grande que eres tú, Señor. Pero queremos, Señor, que esto que estamos viendo el día de hoy sea nuestra propia oración, Señor. Guíanos durante este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, decía al principio que esta primera parte de la carta a los Efesios me presenta grandes cosas, cosas impresionantes, ¿no? Las bendiciones del Padre y cómo Él nos escogió, cómo Él nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó como sus hijos. Pero luego vimos las bendiciones del Hijo y cómo por medio de Él hemos sido aceptados, hemos sido redimidos, hemos recibido el perdón de pecados, se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Pero después vimos las bendiciones del Espíritu Santo y cómo por medio de haber escuchado el Evangelio y creído en él, fuimos sellados con un sello que dice que le pertenecemos, somos suyos, somos de su pertenencia, nada nos puede arrebatar de su mano. Pero luego llegamos a esta parte. Y me dice en el primer versículo de esta noche, el verso 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo comienza a orar en esta última parte del capítulo. Después de traer toda esta información, es como si Pablo dijera: es mucha información, ¿no? Y sería maravilloso que lo pudiéramos entender intelectualmente, pero tiene que bajar al corazón, tiene que suceder en sus vidas y tiene que afectar sus vidas. Y estamos frente a una oración. Por eso Pablo dice: por esta causa,
por todo lo anterior, por cuanto el Padre nos ha bendecido, el Hijo nos ha bendecido y el Espíritu Santo nos ha bendecido, por esta causa doblo mis rodillas. Y lo primero que hace es agradecer a Dios, y lo segundo es presentar peticiones a Dios por aquellos por quienes está orando, por los de Éfeso, ¿no? Pero esto es una oración, y la posición de Pablo en la oración es de rodillas. Ahí lo dice: por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. En el capítulo 3 vemos la misma dinámica al final del capítulo, donde él dice estas palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 14. Sin lugar a dudas, Pablo venía humillado delante de Dios a presentar esta oración. Y por las razones anteriores, pero también dice Pablo: he oído de vuestra fe y he oído de vuestro amor. Fe y amor. Fe que me habla de mi confianza puesta en el Señor. Amor para con todos los santos, que me muestra que esa fe es una fe viva, no una fe muerta. Una fe que se exterioriza a través del amor para con todos, dice aquí, los santos. Y sí dice ahí, para con todos los santos, ¿no? Y eso es interesante, me hace recordar a Juan en su carta diciendo: si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a uno de mis hermanos, si yo digo que ando en luz, pero en realidad odio a mi hermano, entonces estoy en tinieblas. Y Pablo dice: ustedes tienen una relación vertical con Dios firme, de tal manera que he escuchado de esa relación, de esa fe, pero también tienen una relación horizontal con los santos, con todos los santos, firme, que es evidente para mí, porque lo he escuchado. Es fe más amor, una fe real, una fe sincera. Así es que de entrada ya nos está diciendo por qué razón está orando, habiendo oído de estas dos cosas, y ya de entrada podemos identificar por quién está orando. Está orando por los creyentes en Éfeso, porque ha oído de su fe y ha oído de su amor para con todos los santos. Está orando por creyentes en esta porción. Y lo primero que hace, dijimos, es gratitud. Surge gratitud en el corazón de Pablo. Y lo dice así: no ceso de dar gracias. O sea, no solamente doy gracias, sino no dejo de ¿qué? De dar gracias. En ninguna manera me detengo de dar gracias por vosotros, ¿no? Y esto es maravilloso. Pablo está escribiendo desde la cárcel, desde Roma, esta carta, ¿no? Y al escribir esta carta, han pasado ya cerca de 4 años que pasó tiempo con los de Éfeso, pero ahora, ¿no? Habiendo oído estas cosas, Pablo, la iglesia de Éfeso se convierte en una oración para Pablo de gratitud por vosotros. Ustedes son una bendición para mí. Escuchar que ustedes tienen fe y tienen amor para con todos los santos es una bendición. Le doy gracias a Dios por ustedes. Eso es lo que está diciendo. Y dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿no? Y esto simplemente significa haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Todo el tiempo que oro, hago mención de ustedes, lleno de gratitud por su fe, por su amor para con todos los santos. Y entonces comienza a presentar peticiones. Yo pensaba en esta oración, y esta oración es una oración. Podríamos dividirlo en, hay gratitud y hay peticiones. Estas son las peticiones, esto es por lo que agradece. Pero en realidad de repente me puse a pensar que cuando tú pides algo por una persona, muchas veces es porque te piden que ores por ellos, ¿no? Sabes que puedes orar porque me falta, no sé, podría ser salud, ¿no? He estado enfermo últimamente, puedes orar porque recupere mi salud. A lo mejor es falta de trabajo y puedes pedir a Dios por mí que pueda encontrar el trabajo que le glorifique. Y generalmente recibimos peticiones y nosotros oramos de acuerdo a esas peticiones. Por lo tanto, oramos y pedimos aquello que le falta a aquel por quien estoy orando. Y de repente ver este pasaje me hace ver que era lo que le faltaba a los de Éfeso. ¿Qué les faltaba? Bueno, aquí me dice en el versículo
17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué era lo que necesitaban? Entendimiento. Lo que necesitaban era comprender en lo más profundo de su ser. Porque la palabra entendimiento en otras partes de la Biblia se traduce como mente. Pero no solamente es la mente intelectual, sino la mente hace referencia a aquel lugar que es el centro y el núcleo de nuestro ser. En otras porciones de la Biblia lo denominan corazón. Entonces en este verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Podría decirse alumbrando los ojos de vuestro corazón. Hay una canción que es sacada de este versículo: abre mis ojos, y en la versión en inglés dice open the eyes of my heart, abre los ojos de mi corazón. En español es una de las canciones que nos encanta cantar. A mí me encanta cantarla, pero dices, ¿en qué versión la van a cantar? Porque tiene como 20 versiones esa canción. Hay una versión en español que dice eso: abre los ojos de mi corazón. Y es precisamente esto: abrir los ojos, traer luz a los ojos del entendimiento de los de Éfeso. Ahora de repente como que entiendo toda la explicación anterior. Pablo comenzó a decir todo lo que el Padre había hecho, el Hijo había hecho, el Espíritu Santo había hecho. Pero lo que me interesa es que ustedes sean alumbrados los ojos de su entendimiento para que lo puedan comprender, ¿no? Y esto solamente lo puede hacer Dios. ¿Cómo? Mira lo que hace Pablo al principio en el verso 17: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de, ¿qué dice? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y de repente me pregunto esto: ¿les faltaba conocer a Dios a los de Éfeso? Después de que Él invirtió 2 años en ellos enseñándoles la palabra, ¿no? Después de estos 4 años que no los ha visto, ¿les falta conocer de Dios? Ahora la pregunta es esta: si pide que puedan recibir conocimiento de Él, que sus ojos puedan ser abiertos, los ojos del núcleo y el centro de sus vidas, ¿no? Es porque lo necesitan. Pero ¿por quién está orando? Y lo dijimos al principio: aquellos de los cuales había oído que tenían fe y tenían amor, creyentes. ¿Un creyente necesita conocer de Dios? Ah, caray, ¿no? Pues sí, y mucho, ¿no? Al principio de antes de conocer a Cristo, no lo conocíamos. Es una manera en que describimos nuestra condición antes de Cristo: es que yo no conocía a Dios, no lo conocía como la Biblia lo presenta, no conocía quién realmente era Él. Y en el momento en que le conocimos, Él nos ha dado vida eterna. Y Jesús lo dice en su oración: esta es la vida eterna. Le ora al Padre y le dice: que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Nuestro caminar en Cristo comenzó ahí, conociendo al Señor. Pero ahora Pablo les da toda esta información y ve la necesidad de doblar sus rodillas y pedirle a Dios: Dios, que esta información, Padre, que esta información, por medio de un espíritu de revelación, por medio de un espíritu de sabiduría, puedan conocerte, puedan conocer de Dios, y sus ojos puedan ser iluminados y puedan ver esa realidad. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el verso 17, si te das cuenta, me menciona a Jesucristo. El verso 17 me menciona al Padre, y por último me menciona al Espíritu. Ahora ahí en la Reina Valera aparece Espíritu con minúscula, pero en Isaías capítulo 11, en el versículo 2, me habla acerca del Espíritu de Dios y me dice estas palabras:
reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No hay duda de que está hablando del Espíritu Santo. Y no es como lo que viene diciendo Pablo. Me habló de las bendiciones del Padre, me habló de las bendiciones del Hijo, me habló de las bendiciones del Espíritu Santo, y ahora en una misma oración me presenta a Jesucristo, el Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que esta información puede llegar a mi conocimiento, puede llegar a abrir mis ojos, puede llegar a alumbrar mis ojos, ¿no? Entonces entendemos esto por medio de su palabra, ¿no? Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que leemos su palabra, lo vamos conociendo mejor y más. Y vamos conociendo a Dios en diferentes aspectos al ir caminando en nuestra vida. Pero necesitamos que su Espíritu nos lo revele. Necesitamos de su Espíritu para que nos revele estas cosas, ¿no? Y esto es el cristianismo. El cristianismo es eso. O sea, en el cristianismo no es si tú conoces intelectualmente estas cosas, listo. No, necesita Dios revelarte esas cosas. Y a muchos les ha pasado que han estado por mucho tiempo en la iglesia, tienen el conocimiento intelectual, pero nunca le ha sido revelado su amor. Y poco a poco yo he conocido a través de los años personas que me dicen, es que yo crecí en la iglesia y conocía todas esas cosas, pero no fue hasta que Dios me reveló. Y sí, nos revela nuestra condición, nos revela quién es Él, nos revela su juicio, ¿no? Nos revela su amor, y de repente entendemos y hace clic en nosotros y dices, claro, eso es lo que necesito. Necesito de Cristo, y depositas tu fe en Él. Pero solamente ahí comienza. Ahora Pablo dice, aquellos que han creído, Señor, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, dice, de Él. Jesús habla acerca del espíritu de verdad, ¿no? Aquí me habla del espíritu de sabiduría, del espíritu de revelación. Jesús habla del espíritu de verdad. Y dice, el cual cuando vendrá, Él les enseñará todas las cosas, les recordará las palabras que yo les he hablado. Es este Espíritu de Dios el que tiene que obrar en nuestras vidas. ¿No es así lo que pasó? ¿Y lo que creemos? Que hubo un momento en que su Espíritu pudo germinar la semilla de la palabra de Dios y rendimos nuestro corazón a Él. Y de repente lo veo y digo, necesito lo mismo el día de hoy, para conocerle un poco más, para conocer su voluntad para mi vida. Pablo está orando, Señor, que te conozcan. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Estamos hablando de cómo aquel que ya ha creído necesita conocerle. Ya le conoce, pero necesita conocerle aún más. Y ahorita vamos a ver qué es lo qué cosas necesitamos saber para conocerle un poco más. Pero antes, en Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10, Pablo también ora por aquellos de Colosas, esta ciudad. Y en el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de, ¿qué dice? Orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que dice el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, ¿qué dice? En toda buena obra y creciendo en Él, ¿qué dice? Conocimiento de Dios. Pablo, cuando ora por los creyentes de Colosas, por los colosenses, los de esta iglesia, pide lo mismo. Señor, que te conozcan y que conozcan tu voluntad. ¿Cuál es el fin de conocer? ¿Cuál es el fin de que el Espíritu de Dios nos revele estas cosas? ¿Cuál es el fin de que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón? Que vivamos como es digno del Señor. El que Dios pueda revelarnos estas cosas nos va a hacer
caminar delante de Él como es digno, vivir llevando fruto, dice, en toda buena obra, vivir creciendo continuamente en Él. Me encantan las películas de Narnia y de la serie de Narnia, ¿no? Y los libros de C.S. Lewis, creo que son una maravilla. Y ya he comentado quizás esta escena de una película. La película es en El Príncipe Caspian. Y la más pequeña de los 4 Pevensey, tienes que leer los libros si no sabes ni de lo que estoy hablando. La más pequeña es la que ve a Aslan cuando ellos regresan a ayudar a este príncipe, el príncipe Caspian. Y cuando ellos regresan, la primera que lo ve es él, la primera que lo escucha es él, la primera que lo encuentra es él. Pero me encanta que cuando se encuentra con él, se abrazan, ¿no? Es increíble. Aslan es un león, ¿no? Con una melena gigantesca. Y no representa otra cosa sino a Jesucristo dentro de la historia de Narnia. Es Jesús dentro de esa historia. Y ella corre, lo abraza, ¿no? Se dan un abrazo, ruedan por el piso, ¿no? Y llega un momento en que ya lo ve de frente y de repente le dice, ¿te ves más grande que antes? Y él le dice, sí, y cada día que pasa me vas a ver más grande. Y esa es la intención, ¿no? C.S. Lewis lo pone en una fantasía de esa manera, pero no ha sido así. Si tú has estado en contacto con su palabra, conociéndole a Él, te ha dado una nueva vida, vas avanzando y creciendo. Y mientras vas avanzando y creciendo, no es que tú te hagas más grande, pareciera que es al revés. Tú te haces más pequeño y Él se hace cada vez más grande. Pero eso es bueno, ¿no es así? Porque no solamente tú te haces cada vez más pequeño, cada circunstancia de tu vida se hace cada vez más pequeña y Dios cada vez más grande, reinando y controlando nuestra vida y guiándonos y llevándonos de su mano y mostrándonos su voluntad para nuestras vidas. Entonces Pablo está orando. Y creo que después de recibir toda esta información, creo que es importante eso, orar, porque no es conocimiento intelectual, es una relación con Dios, a través de una relación con Él. Ahora, la palabra conocimiento ahí, dice de revelación en el conocimiento de Él, me habla de un discernimiento completo, ¿no? De conocerle. En el verso de reconocerle, perdón. El verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y esta palabra aparece en 2 de Corintios. Mira, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Un par de libros atrás, en 2 de Corintios, capítulo 4, me revela la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. Mira lo que dice en 2 de Corintios 4, versículo 4. Dice, en los cuales, dice aquellos, dice en el verso 3, entre los cuales estaba encubierto el evangelio, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué cosa? El entendimiento. ¿Y qué es cegar sino poner en oscuridad? Antes de conocer a Cristo estábamos en completa oscuridad en nuestro entendimiento. Dice, cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, verso 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros ¿qué? Corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto fue lo que sucedió cuando le conocimos. A través de esta revelación, Dios encendió la luz dentro de nuestros corazones. Y pudimos ver por primera vez la gloria de Dios. ¿En dónde? Dice, en la faz de Jesucristo. Pero antes, dice aquí,
el Dios de este siglo. Y no es otro sino Satanás mismo. Oscureció nuestro entendimiento para que no creyéramos en el Evangelio. Pero hubo un momento en que Dios cambió todo eso. Hizo que de las tinieblas, dice, resplandeciese la luz. Y iluminó, dice, nuestro corazón. Y resplandeció en nuestros corazones. E iluminó para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso sucedió cuando le conocimos. Pero día tras día necesitamos ser iluminados. La palabra de Dios me dice que ella alumbra nuestros ojos. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella es lumbrera en nuestro camino. Y es ella la que nos va mostrando quién es Él. Y el Espíritu Santo nos revela esas verdades para que andemos como es digno de Cristo, del llamado que hemos recibido. Ahora, regresando a este texto en Efesios, me dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Y aquí están las peticiones. ¿Cuál es el fin de que alumbre nuestro entendimiento, los ojos de lo más profundo de nuestro ser? Y dice ahí, número 1, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 2, y cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. Y número 3, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, 3 cosas. ¿Cuál es el fin de que alumbre nuestro entendimiento? Que sepamos cuál es la esperanza. Que sepamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y que sepamos y conozcamos cómo es su poder. El cual, dice, está disponible para con nosotros los que creemos. 3 cosas. La primera, esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha, dice, llamado? Me encanta esto, porque ha sido un llamado. Dios nos llamó un momento y nosotros respondimos a ese llamado. Y ese llamado tiene que ver con la esperanza. La palabra esperanza no es esta palabra esperanza de, bueno, pues yo espero si sucede lo que vaya a suceder. No, sino la esperanza es esta convicción, esta expectativa, esta seguridad del futuro. En Hebreos capítulo 6, verso 19, el escritor de Hebreos describe la esperanza como una firme ancla del alma, la cual, dice, nos lleva hasta detrás del velo. Esa esperanza es como una ancla, pero las anclas en los barcos van hacia abajo, ¿verdad? Pero nuestra esperanza, esa ancla no va hacia abajo, sino va hacia arriba, hasta la misma presencia de Dios. Estamos tan seguros, eso es esperanza. Y lo primero que nos quiere que sepamos es esta esperanza. Y por lo tanto, esta esperanza está anclada en el futuro. ¿Y cuál es ese futuro? ¿No? Ese futuro es la resurrección. Ese futuro es estar en la misma presencia de Dios. Ese futuro es la vida eterna con Él. Ese futuro, y yo espero que después de esto digas amén, es una completa libertad de la presencia del pecado en nuestra vida. Amén. ¿No? Porque muchos de nosotros decimos, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo vamos a dejar de sentir estas cosas? ¿Y cuándo vamos a dejar de ser tentados? ¿No? Y dices, bueno, cuando Él cambie este cuerpo, ¿no?, de corrupción en un cuerpo de gloria incorruptible. Cuando Él cambie esto mortal en algo inmortal. Cuando estemos delante de Él. Esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y muchas cosas nos pueden recordar eso, ¿no? Una enfermedad o una situación en mi cuerpo puede decir, Señor, ya cambia esto, ¿no? Y luego llegas a una edad donde te dicen, oye, ¿pero qué me está pasando? Pues la bola, ¿no? Y dices, ¿qué bola? Pues la bola de años que tienes ya, o sea, ya tu cuerpo está en decadencia, llegó a un pico y ahora va para abajo, ¿no? Y es esa esperanza a la que Él nos ha llamado de una completa restauración y redención en nuestra vida.
Debemos de saber estas cosas, que nuestro entendimiento sea alumbrado para saber que Él nos ha dado esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Y esto si pongo mis ojos en el futuro, voy a dejar de ponerlos en el presente, en el aquí y en el ahora. Se vuelve todo tan vacío, porque estoy enfocado en la esperanza a la que Él me ha llamado. Y dices, exacto, necesito orar por eso. Que alumbre el Señor mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado. La segunda petición está ahí. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Dice, en los santos. Ahora, Pablo ya nos había hablado acerca de la herencia en el verso 14. El Espíritu Santo, siendo ese sello, dice, es la garantía de nuestra herencia. Y en ese caso, en el verso 14, me habla de cómo nosotros tenemos una herencia en el Señor. Él es nuestra porción, Él es nuestra herencia. Un día estaremos delante de Él. Y el Espíritu Santo sellándonos solamente es la garantía de ese momento en el que recibiremos esa herencia. Pero en este versículo pareciera que Pablo lo está volteando al revés. Y dice, que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, dice, en los santos. Y los santos, pues somos nosotros, aquellos que hemos creído en Él, aquellos que participamos de su santidad porque Él nos ha dado esa santidad. Y entonces dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esto me revela una cosa. No solo Dios es nuestra herencia, nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. Y esto es para volarnos la cabeza. Porque dices, o sea, ¿yo? O sea, ¿en serio? Para participar de Él y un día es como si Él recibiera su herencia y entre esa herencia estoy yo. Si mira lo que era y mira lo que soy el día de hoy. Y un día seré presentado delante de Él y Él va a recibirme como si fuera su herencia, un objeto de su valor. Ahora dime esto, dime si no. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó para rescatarte? Su propia sangre, su propia vida. Y de repente en medio de todo esto, dentro de sus bienes, tenemos un gran valor porque nos compró con su sangre. Y cuando Él nos reciba y nosotros estemos delante de Él, nos va a recibir como esa herencia. ¿Y para qué quiere esa herencia? El verso 6, el verso 12 y el verso 14 me dijeron para qué. Dice ahí, para alabanza de la gloria de su gracia. En el momento en que estemos delante de Él y Él nos reciba como esa herencia, seremos para alabanza de la gloria de su gracia. Un día estaremos delante de Él. Jesús dice en Juan capítulo 17, en esta misma oración donde ya nos dijo que el conocerle es la vida eterna, en Juan 17:24 dice Jesús así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean, ¿qué cosa? Mi gloria que me has dado. Y un día estaremos ahí, en su gloria, recibiendo nuestra herencia porque Él nos pertenece y siendo su herencia porque le pertenecemos y somos suyos. Ahora, una vez más, regresando a esto, Dios quiere revelarnos, alumbrar nuestro entendimiento, el saber, la esperanza a la que nos ha llamado y el hecho de que ahora somos de su pertenencia, nos ha sellado con su espíritu y un día estaremos delante de Él en su gloria. Una vez más, nos enfoca en el futuro. ¿Para qué? Para que al conocerle podamos andar como es digno del Señor,
llevando fruto en toda buena obra. Segunda petición. Tercera petición o tercera razón para pedir esto, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y estas son las frases de Pablo, ¿no? Cuando de repente Pablo quiere describir algo muy grande, utiliza adjetivos muy grandes, ¿no? Y esta supereminente se puede traducir como exceso o muy grande, supereminente. La palabra supereminente es la palabra uper, de donde viene nuestra palabra hiper, ¿no? Y luego la palabra grandeza me habla de magnitud. Y la palabra en el original es de donde proviene la palabra mega. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la hiper mega grandeza de su poder o su hiper grande poder? ¿Se entiende? Pablo lo que está haciendo es exagerarlo lo más grande posible, porque su poder es así de grande, ¿no? Podemos ubicar en este mundo cosas poderosas, ¿no? Cosas muy poderosas, ¿no? Yo no soy fan de los autos deportivos. Soy muy grande para andar en un auto deportivo. O sea, los autos deportivos son bien pequeñitos, de 2 plazas. Y siento que, pues eso, que voy como raspando el piso, ¿no? Y yo soy del norte, soy más de una camioneta. Prefiero una camioneta y prefiero una pick-up a un carro deportivo. Pero hace poco me invitaron a un evento que hacen en el autódromo donde llevan los que tienen sus, ¿cómo se llaman? Sus Ferraris, llevan sus Ferraris, ¿no? Entonces la empresa de Ferrari renta el autódromo y le dice a sus clientes, pues ven a jugar a los carritos. Prácticamente eso es lo que hacen. Entonces manejan su Ferrari, ¿no?, por las calles de la ciudad, ¿no?, y llegan al autódromo para correrlo a velocidades de 280, 290 kilómetros por hora. Imagínate, ¿no? Entonces dentro de la ciudad no pueden avanzar mucho. Tienen un gran carro con mucho poder, pero no es hasta que llegan dentro del autódromo donde despliegan su poder. Entonces nos invitaron, ¿no? Una persona que trabaja en Ferrari, que viene aquí a Semilla, nos invitó y pues fuimos. Dijimos, vamos, pues vamos. Iba para allá y decía, ok, igual nos invita a subirnos a ese Ferrari. Y yo así de, no me voy a subir. Definitivamente no me voy a subir. O sea, 250 kilómetros por hora, estás loco. Es una irresponsabilidad de tu parte, Fermín. ¿Qué te pasa? 250 kilómetros por hora, ¿no? Tienes 3 hijas, una esposa, ¿no? Pero llegamos a ese lugar y empezamos a ver los Ferraris. Y yo te digo, no soy de autos deportivos, pero de repente ver que la mitad del auto era un motor, fue así como, ok, esto es bastante poderoso. Y empezábamos a ver cómo encendían los autos y salían hacia la pista y se sentía el motor así enorme, ¿no? Pero yo estaba fuera del auto, ¿no? Y de repente llegamos a la pista y pasaban los autos. ¡Fum! Y yo decía, me quiero subir. Y entonces llegó este hermano y dice, ¿sabes? ¿Quieren dar una vuelta? Y yo, pues no quería, pero sí quiero ahora. O sea, no conocía esos autos y llegué a ese lugar y empecé a conocerlos, pero no fue hasta que me subí dentro de uno y sentí este punto, le llaman fuerza G, ¿no?, que hace que el auto se haga para abajo, no sé qué cosa. Me explicó, no entendí, lo sentí. Eso sí, lo sentí. Sentí como el auto se movía, sentí el poder del motor en la parte de atrás y se le acabó la gasolina. Y no pudo darme una vuelta más, pero fue suficiente para saber que ese auto no era conocer su poder de fuera, sino conocerlo desde adentro. ¿Se entiende? Me dijeron, ¿no lo manejaste? Le dije, aunque me hubieran dado el volante, nunca lo hubiera manejado. Un choque en ese auto y me vendo. Literal. O sea, viviría para pagar ese choque. No hay manera de pagar un choque así. Pero fue una experiencia impresionante, ¿no? Estoy esperando a que llegue otra vez el año. No es cierto. Y dice Pablo,
cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, ¿cómo es ese poder? Ya Pablo nos trató de describir con hiper y mega, pero mira esto: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Pablo podría describir con palabras hiper, mega, ¿no? Y la palabra poder es la palabra dunamis, dinamita, dínamo, de donde provienen esas palabras. Pero luego más adelante dice según la operación del poder de su fuerza. Y poder de su fuerza es una sola palabra, que es la palabra kratos, que me habla de energía y potencia. Entonces Pablo nada más en esa frase está tratando de expresar lo grande que es su poder. Pero en el verso 20 me dice lo que hizo ese poder: levantar de los muertos al Señor Jesús y sentarlo a la diestra del Padre. No hay un despliegue mayor de poder. No hay Ferrari, no hay relámpago que lo ves y dices eso es poder. No hay nada que se pueda comparar al poder que hizo que Jesús se levantara de los muertos. ¿A quién? ¿Cómo? Imposible. No solamente levantarlo de los muertos, sino hacerlo sentar a la diestra del Padre. Y sentado habiendo terminado su obra para reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dime si no es poder eso. Ahora ese poder, dice el versículo 19, es para con nosotros los que creemos. Pablo está orando. Pide revelación de Dios para nosotros, para los de Éfeso, para los creyentes, de manera que le conozcamos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser sea iluminado para saber estas tres cosas: la esperanza a la que Él nos ha llamado, la herencia que somos para Él y el poder tan grande que está disponible para nosotros. Y así conocerle, y al conocerle andar como es digno del Señor. Ahora, solo para terminar, versículo 21, Efesios 1, 21 al 23, me dice cómo ese poder llevó a Jesús por encima de todo. Dice en el verso 21, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, ¿qué dice? Principado y autoridad y poder y señorío, ¿no? Y nos recuerda lo que dice en Efesios capítulo 6, ¿no? En Efesios 6 verso 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese es el lugar celestial en el que Jesús está, donde está por encima de todo esto. Estaba hablando de demonios, estaba hablando de Satanás, estaba hablando del enemigo. Ese poder que actuó en el Señor Jesús lo llevó a ponerlo por encima de todo eso. Incluso dice ahí, sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre por encima de Jesús. Él es el nombre sobre todo nombre. Su poder no solamente es en ese momento en el que está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre, sino que me dice al final del verso 21, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay nada por encima de Jesús, ni habrá nada por encima de Jesús, ni ahorita ni en el futuro. ¿No es algo increíble? Dios quiere que sepamos estas cosas, que ese poder que levantó al Señor Jesús y lo puso en esa posición es para con nosotros los que creemos. En el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Pero luego dice esto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿no? Y de repente de poner a Jesús, Pablo, en esta oración hasta lo más alto, por encima de todo, de repente lo relaciona con la iglesia.
¿Qué somos nosotros? ¿Qué es su cuerpo? Y me dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la cabeza es lo que controla el cuerpo, es lo que le da vida al cuerpo. Sin cabeza un cuerpo no funciona, no sirve, no sabe dónde ir, no sabe dónde dirigirse, no sabe lo que siente, no sabe lo que piensa, no sabe nada. Necesitas la cabeza para que suceda todo esto, y Jesús es esa cabeza de la iglesia, la cual somos todos nosotros. Y esto es maravilloso. Pablo está orando, Señor, que te conozcan, que tu espíritu pueda darle sabiduría y revelación para esto. Alumbra su entendimiento, alumbra lo profundo de su ser, y que sepan estas tres cosas: la esperanza a la que les has llamado, ¿no? La herencia que son para ti, y el gran poder que está disponible para ellos. Y Pablo termina diciendo, lo que ha hecho que Jesús sea el todo en todos. La plenitud de aquel, dice, que todo lo llena en todo, ¿no? ¿Hay alguna manera en que necesitas conocer al Señor Jesús? La respuesta es sí. Y mañana voy a necesitar conocerlo más. Y en 10 años voy a necesitarlo conocer más. Entonces, qué increíble poder hacer esta oración para nosotros. Señor, que te conozcamos aún más, que conozcamos tu voluntad, que te conozcamos a ti, para que andemos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Esta oración pretende eso, llevar todo esto que nos enseñó al principio del capítulo a que sea una realidad en nuestras vidas, a que se integre a nosotros en el núcleo de nuestro ser, y que entonces esto nos motive a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su presencia en nuestras vidas. ¿No es increíble? A mí me gustó, y mucho. Y creo que entonces tenemos que, adivina qué, orar. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque al ver a Pablo orar por los de Éfeso, Señor, nos lleva a orar por nuestros hermanos, Señor. Y estas mismas peticiones, Señor, queremos pedirlas por nuestro hermano, por nuestra hermana, Señor. Alumbra los ojos de su corazón, Señor. Alumbra los ojos de su entendimiento, que pueda conocerte más, Señor. Señor, entendemos que es tu Espíritu el que nos puede enseñar las cosas, Señor, todas las cosas. Te pedimos que Él es un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, pueda darnos a conocer a ti mismo, Señor. Que el día de hoy podamos conocer tu voluntad para con nosotros, Señor. La esperanza a la que nos has llamado, la herencia que somos aquellos que hemos creído en ti, para ti, Señor, y el poder, Señor, tan grande, tan excelso, tan poderoso, tan fuerte, que está disponible para aquellos que creemos. Señor, necesitamos de ti, Señor. Señor, ayúdanos a verte en el trono, a la diestra del Padre, sobre todas las cosas, Señor. Y que no haya nada que nos impida conocer estas cosas de tal manera, Señor, que andemos como es digno de ti, Señor, llevando fruto en toda buena obra, Señor. Señor, gracias porque hasta este momento lo que tú nos has enseñado en este libro, Señor, eres tú el que ha hecho todo, Señor. Eres tú, Señor, el que nos ha bendecido, nos ha escogido, nos ha predestinado. Eres tú, Señor, el que nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado el misterio de tu voluntad. Eres tú, Señor, el que nos ha sellado con tu Espíritu. Eres tú haciendo todo, Señor. Y en oración venimos a pedirte que continúes haciendo tu obra en nosotros, Señor, revelando estas verdades a nuestro corazón. Y que esas verdades, Señor,
en lo más profundo de nuestro ser, cambien, Señor, desde el núcleo de nuestras vidas para andar como es digno de ti, Señor, para llevar fruto en toda buena obra. Señor, hay mucho en que necesitamos conocerte. No queremos solamente conocerte como nuestro Señor y Salvador, queremos conocerte como nuestro amigo, como nuestro guía, como nuestra completa satisfacción, como nuestro Rey, como nuestro sanador, como nuestro libertador. Señor, haz tu obra. Tú sabes, Señor, cómo necesitamos conocerte individualmente cada uno de nosotros, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Que te conozcamos y que conozcamos tu voluntad. Esa es nuestra oración, Señor. Gracias, Señor, por esta noche y gracias por tu palabra y gracias por hacer tu obra en nosotros, Señor, una realidad. En el nombre de Jesús. Amén.